Las libélulas y sus parientes menos conocidos, los caballitos del diablo, conforman un antiguo grupo de insectos con una gran importancia en los ecosistemas. Además, ¿sabías que su presencia nos puede indicar una buena calidad del agua? Acompáñanos en nuestra sección Webinar Artrópodos en la Ciencia, en donde la investigadora Catalina Suárez nos hablará sobre la conservación y evolución de estos insectos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Me siento muy honrada de estar acá hoy. Y pues bueno, voy a comenzar hablándoles un poco acerca de, sobre la evolución y la conservación de libélulas y caballitos del diablo. Entonces, para comenzar, las libélulas y los caballitos del diablo son insectos acuáticos que pertenecen al orden Odonata. Este nombre viene de, está compuesto por dos palabras griegas, odon, que significa diente, y nata, que significa mandíbula, haciendo alusión a las mandíbulas dentadas, características de los individuos de este orden. Taxonómicamente, estos insectos se dividen en dos grupos, que son los anisópteros y los zigópteros. Los anisópteros y los zigópteros. Entonces, estos dos grupos están diferenciados muy bien, tanto morfológica como conductualmente. Los anisópteros son los que comúnmente conocemos como libélulas, son como más robustos, más anchitos, y sus alas anteriores tienen una forma diferente a las alas posteriores. Las alas posteriores generalmente son más anchas que las anteriores. Y también se caracterizan porque sus ojos se encuentran unidos en la parte superior de la cabeza, mientras que los zigópteros, que son los que comúnmente conocemos como caballitos del diablo, son más esbeltos, más delgaditos, tienen las alas posteriores de formas similares a las alas posteriores, y sus ojos se encuentran separados en la parte superior de la cabeza. También cuando se posan, los anisópteros generalmente se posan con sus alas abiertas, mientras que los zigópteros se posan con las alas sobre el abdomen. Hasta el momento se han descrito cerca de 6.340 especies de odonatos. Entonces, estos insectos los consideramos insectos acuáticos, se consideran insectos acuáticos, porque dependen del agua durante diferentes etapas de su ciclo de vida. Por ejemplo, durante la reproducción, siempre van a necesitar un cuerpo de agua que el macho va a defender justo para atraer a las hembras, que luego van a necesitar estos mismos cuerpos de agua para ovipositar, para poner sus huevitos. Estos huevos los pueden poner o directamente sobre el agua, sobre el espejo del agua, o dentro de los tallitos de la vegetación de la vegetación acuática. Una vez puestos estos huevos, cuando sale la larvita, la larva también va a depender completamente del agua. Entonces, estas larvas son acuáticas, pueden vivir hasta 3 años en este estado, en esta fase de su ciclo de vida, y ya cuando están listas para pasar al estado adulto, igual se van a agarrar de alguna plantica cercana al cuerpo de agua donde vivieron, para ya pasar a su estado adulto, que pues son los individuos que vemos normalmente por ahí volando. Respecto a su ecología, hay bastantes aspectos que destacar. Tanto las larvas como los adultos son depredadores voraces. Las larvas pueden incluso cazar renacuajos o pequeños alevinos, y los adultos pues son clásicos depredadores de mariposas, moscas, e incluso de otras especies de libélulas más pequeñas que ellas. También se conocen por ser excelentes voladoras.
presentan un vuelo asincrónico, es decir, que sus alas anteriores pueden moverse independientemente de sus alas posteriores. Presentan gran maniobrabilidad durante el vuelo e incluso se han registrado migraciones muy largas en algunas especies de este orden. Por otra parte, presentan una reproducción muy particular, vista desde el punto de vista del ser humano muchas veces como algo romántico, porque presentan durante la cópula, forman como este corazoncito, ¿no? Entonces, visto desde nuestro punto de vista, parece algo muy tierno y muy romántico, pero si nos acercamos un poco al estudio de este comportamiento, resulta que es un comportamiento muy salvaje. Entonces, acá les muestro un videito donde, bueno, ya está muy bien estudiada la reproducción en odonatos. Cuando el macho copula con la hembra, no solo va a inyectar su esperma, sino que tiene unas estructuras especializadas para sacar el esperma de cópulas anteriores y una vez saca el esperma de cópulas anteriores, introducir el de él. Entonces, este comportamiento es un comportamiento considerado muy territorial, o sea, el macho quiere asegurarse a fuerzas que los huevos que ponga la hembra sean de él, y para esto, entonces, no solo la cortejan para poder pasar su esperma a la hembra, sino para sacar el esperma de cópulas anteriores con otros machos. Entonces, clásicamente sí puede que sea un comportamiento muy bonito visto desde el ojo humano, pues, pero ya estudiando a profundidad estos procesos de reproducción, pues vemos que hay aspectos de territorialidad muy fuertes y hasta salvajes. Tal es el punto de territorio, bueno, el nivel pues de territorialidad que se registra en los odonatos en general, que en el 2017 registraron en esta especie, Eschnahuncia, que las hembras fingen su muerte para evitar ser acosadas por los machos. Entonces el comportamiento que ellos registran es que cuando una hembra es como muy perseguida o muy acosada por una gran cantidad de machos, no encuentra otra alternativa que esconderse y hacerse la muerta. Una vez percibe que el macho se va de los alrededores, activa otra vez su vuelo y escapa. Entonces, este ejemplo se los quería mostrar como para resaltar que pues es tal el nivel de acoso de los machos muchas veces en la mayoría de las especies que las hembras optan por estas estrategias tan extremas. Bueno, respecto a su evolución, los odonatos aparecieron hace cerca de 350 millones de años, a finales del Devónico. Su radiación fue en el Carbonífero, donde encontramos estas clásicas libélulas gigantes que, estas libélulas gigantes que alcanzaban hasta 70 centímetros de envergadura larga. Entonces aparecieron sobre la Tierra hace 350 millones de años y hasta el momento han sobrevivido a al menos 2 extinciones masivas, incluyendo la tan conocida extinción de los dinosaurios. Entonces, el hecho de que hayan sobrevivido como a estos eventos de extinción masiva nos lleva a pensar que tal vez el diseño morfológico y las estrategias conductuales de este grupo pues han sido muy eficientes para sobrevivir a estos cambios ambientales tan abruptos que no han podido sobrevivir otros grupos biológicos. Respecto a la evolución también, este grupo se considera como un grupo primitivo, hace parte dentro del gran grupo de nuestros amados insectos, al grupo de los paleópteros. Cuando hablamos de paleópteros nos referimos a insectos que no pueden plegar sus alas sobre el tórax y el abdomen, como pueden, por ejemplo, hacerlo las mariposas o los escarabajos. Entonces se consideran un grupo primitivo porque no tienen como las estructuras que les permiten hacer este movimiento, y también porque presentan la venación de las alas muy, muy marcada. Entonces, si ustedes ven las alitas de las mariposas, pues ven que no tienen esta cantidad de venas que sí tienen
los odonatos. Y pues las conductas y las morfologías de los individuos de este grupo son casi idénticas desde su aparición hace 350 millones de años. Bueno, ya con este marco conceptual, entonces me gustaría compartir con ustedes un par de trabajos que he hecho en diferentes fases de mi vida académica. El primero fue mi trabajo de grado del pregrado, que realicé en el Laboratorio de Sistemática y Biología Comparada de Insectos, bajo la dirección del profesor Carlos Eduardo Sarmiento en la Universidad Nacional. Y el segundo fue mi trabajo de maestría, realizado en el Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos, donde estoy ahorita haciendo el doctorado, bajo la dirección del doctor Alex Córdoba Aguilar, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Entonces, el primer trabajo que quiero compartirles es sobre las adaptaciones morfológicas de la migración en algunas especies de anisópteros, en este caso. Entonces, bueno, como ya les mencioné un poco en la introducción, la migración en libélulas se ha registrado en al menos 50 de las 6.340 especies descritas. Se han registrado movimientos migratorios en todos los continentes, menos en la Antártida, y algunos autores proponen incluso que una de las especies más en las que más se han registrado migraciones podría reclamar el récord de la migración más larga del mundo de los insectos, superando incluso al insecto que clásicamente pensamos cuando hablamos de migración en insectos, que es la mariposa monarca. Entonces, comparando la migración de esta especie de Panthala flavescens con la migración de la mariposa monarca, vemos que en la libélula los recorridos que puede llegar a hacer son de 4.000 kilómetros, de los cuales entre 600 y 800 kilómetros son a mar abierto, algo que tampoco se ha registrado en otros insectos. Mientras que en la mariposa monarca la migración es de 1.550 kilómetros. Entonces, el hecho de que se presenten estos movimientos migratorios tan sorprendentes, en este caso nos llevó a evaluar varias características que estuvieran relacionadas con el rendimiento académico, con el rendimiento aerodinámico de las especies. Y para esto entonces utilizamos 37 especies de la familia Libellulidae, 12 especies migratorias y 25 no migratorias, y en estas especies evaluamos diferentes aspectos relacionados con el tamaño de las alas, la forma de las alas y la superficie de las alas, porque diferentes autores proponen pues que el rendimiento de las alas no solo puede estar definido por variaciones en la forma o en el tamaño, sino también en la superficie del ala. Entonces hicimos comparaciones entre especies migratorias y especies no migratorias, y acá les resalto los resultados que obtuvimos. Por un lado, respecto al tamaño, encontramos que las especies migratorias presentan alas tanto más largas como más anchas en especies migratorias. Por otra parte, respecto a la forma, entonces acá en la parte de arriba tenemos el ala de una especie migratoria, y en la parte de abajo tenemos el ala de una especie no migratoria. Encontramos que hay un cambio en la forma de las alas posteriores, que presentan un lóbulo anal, que es este que les resalto acá, mucho más desarrollado. Entonces las especies migratorias tienen este lóbulo anal mucho más amplio, mientras que en las especies no migratorias se presenta esta forma característica. En cuanto a la superficie de las alas, entonces cabe resaltar, en esta imagen podemos observar, por ejemplo, que la superficie de las alas no es una superficie plana, sino que podemos encontrar zonas como con depresiones, con cavidades, zonas como que forman montañitas, como cúspides, y zonas que efectivamente sí son planas. Lo que hicimos fue comparar la proporción de esas zonas cóncavas, convexas y planas. Las comparamos entre especies migratorias y no migratorias, y encontramos que las especies migratorias presentan una mayor proporción de áreas planas en las alas. Esta característica, sumada con la forma de las alas que les mostraba acá diferente y con un tamaño más grande, representan o podrían estar representando adaptaciones para la planeación. Entonces, si un insecto tiene que desplazarse grandes distancias volando,
aletear todo el tiempo va a implicar un gasto energético mucho más alto que si pueden tener periodos de descanso en los que pueden planear. Entonces, estas características pueden estar optimizando esa capacidad de poder planear durante la migración. Por otra parte, respecto a la superficie, no solo tuvimos en cuenta la superficie del ala, sino también la superficie del tórax. La superficie del tórax, ya que haciendo toda esta revisión morfológica de los individuos, pues notamos que también los individuos migratorios tenían como una mayor cantidad de setas. Las setas son estos pelitos que resalto acá. Tenían una mayor cantidad de setas y quisimos cuantificarlo para ver si efectivamente habían diferencias. Entonces lo que hicimos fue, igual en las especies migratorias y no migratorias, contar el número de setas y medir la longitud de las setas, compararla entre especies migratorias y no migratorias, y el resultado fue que en especies migratorias había una mayor cantidad de setas y setas más largas que en especies no migratorias. Entonces, si recordamos, bueno, inicialmente este resultado como que iba un poco en contra de nuestra intuición porque sentíamos que setas más grandes y una mayor cantidad de setas podía como disminuir el rendimiento aerodinámico de los individuos. Pero recordamos a nuestros queridos dientes de león, muy recordado por el primer semestre de los estudiantes de la Nacional. Entonces recordamos nuestros dientes de león, recordamos que el principio con el que estas cipselas se dispersan es que entre más grande sea el tamaño de la cipsela, más sustentabilidad va a tener la cipsela para alejarse de la planta parental. Entonces, estas setas más largas y más abundantes en especies migratorias, unidas a las otras características que les digo que podrían estar ayudando al planeado durante las migraciones, pues en conjunto podrían estar actuando para optimizar la cantidad de energía gastada por las especies migratorias en estos desplazamientos migratorios. Bueno, ya por otra parte, ya entrando al otro trabajo que les quería compartir, pues este fue el trabajo que desarrollé durante la maestría. En el caso anterior trabajé con anisópteros, en este caso ya entré a trabajar con los zigópteros. Y básicamente este trabajo se basó en este postulado que afirma que la selección sexual se concibe comúnmente como una fuerza que actúa en oposición a la selección natural. ¿Por qué? Porque la presencia de caracteres sexuales secundarios, tales como el desarrollo de plumajes muy grandes y coloridos en aves, o colas muy amplias también en aves, estas papadas en reptiles, la coloración que ya nos habían mencionado en algunas charlas en artrópodos, y estos ojos pedicelados también en artrópodos, si bien representan una ventaja reproductiva para los individuos que los portan, también pueden ser desventajosos porque, así como atraen parejas, también pueden atraer depredadores. Entonces, esto es como una contradicción clásica en la biología evolutiva que se está estudiando constantemente. Sobre esto está este ejemplo clásico en el guppy, estos pececitos que desarrollan esta coloración tan vistosa que los favorece para atraer parejas, pero estos mismos colores brillantes atraen una mayor cantidad de depredadores e incrementan el riesgo individual de mortalidad. Entonces, considerando como este marco teórico y teniendo en cuenta que en las libélulas también hay varios caracteres que han evolucionado por selección sexual, que son la estrategia reproductiva, es decir, si los machos son territoriales o no son territoriales, la diversidad en la coloración y el tamaño corporal. Entonces, teniendo en cuenta que estos caracteres han evolucionado por selección sexual en este grupo de insectos, nuestra pregunta fue saber si la evolución de estos caracteres, hacían más vulnerables a las especies a la extinción. Entonces, para evaluar el riesgo de extinción, utilizamos las categorías de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también ya
tuvimos una charla antes acerca de esto. Y entonces, considerando que estos estados de conservación proveen un método poderoso para estudiar el riesgo de extinción de las especies, nosotros consideramos especies categorizadas en estas categorías como especies amenazadas, especies categorizadas en esta categoría como casi amenazadas y especies dentro de esta categoría como no amenazadas. Entonces, utilizamos este número de especies para cada una de esas categorías y quisimos evaluar si el tamaño y la estrategia reproductiva, que fueron caracteres que ya les mencioné que han evolucionado en este grupo por selección sexual, estaban relacionadas con el riesgo de extinción de las especies. Respecto a la estrategia reproductiva, no encontramos que hubiera ninguna relación con la estrategia adoptada por los machos y el riesgo de extinción en la que se encontraban las especies. Sin embargo, respecto al tamaño corporal, encontramos estas tendencias. Entonces, en las gráficas de torta, de pastel que vemos acá, encontramos las probabilidades de que una especie esté en rojo, amenazadas, en verde, casi amenazadas, y en azul, no amenazadas, en cada una de las categorías de tamaño. Entonces, lo que vemos, como resultado general, es que la probabilidad de que una especie grande esté en riesgo es mayor a la probabilidad de que una especie pequeña lo esté. Entonces, ¿por qué? Bueno, en general, un tamaño corporal grande puede tener diferentes consecuencias tanto a nivel individual, poblacional y macroevolutivo. A nivel macroevolutivo, por ejemplo, se ha registrado que tamaños corporales grandes de cigópteros tienden a disminuir las tasas de diversificación de las especies. Y a nivel individual, pues un mayor tamaño corporal va a implicar una demanda de presas más grandes o de mayor tamaño, lo cual implica un mayor tiempo de desarrollo y aumenta el tiempo de vulnerabilidad de las especies. Estos resultados de este tipo de trabajos son muy importantes, ya que identificar caracteres que estén haciendo más vulnerables a las especies en estos tiempos de crisis de la biodiversidad nos va a permitir proteger las especies que estén en mayor riesgo y asimismo ir reconociendo las características que las hagan más vulnerables. Entonces, ya para concluir, pues quería compartir estos resultados con ustedes para recordarles que los odonatos son un excelente modelo tanto para estudios ecológicos como para estudios evolutivos, ya que presentan una gran diversidad morfológica y conductual que puede ser abordada desde diferentes perspectivas, y estudiarlos y entenderlos van a ser herramientas que nos van a permitir ir conociéndolos más, y al conocerlos más nos van a permitir protegerlos. Bueno, quiero agradecer al Grupo de Investigación en Aracnología y Miriapodología por esta invitación. Desde el principio les dije que me sentía muy honrada de estar acá. Y pues a la Universidad Nacional y a la UNAM por ser mis casas académicas, a los laboratorios, al CONACYT, a todas las instituciones que han estado apoyándome en las diferentes fases de estos proyectos. Y pues acá están mis dos laboratorios donde nací académicamente y donde sigo aprendiendo y creciendo académicamente. A ustedes muchas gracias por estar donde quiera que estén en este momento. Si te gustó este video, dale un like y compártelo. Nos encuentras en redes sociales como Artrópoda TV. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.